5. Vamos a dar inicio a nuestra primera reunión de inmunodeficiencias primarias, controles inmunitarios del sistema inmune que venimos realizando desde agosto del 2020. Queremos darle la bienvenida hoy a todos. Ya contamos con 20 personas para comenzar. Esta reunión es organizada por el Servicio de Infectología Pediátrica, digamos, de la cardioinfantil con la Universidad del Bosque. Y está siendo organizada y ayudada y apoyada por el Servicio de Comunicaciones y Educación Médica de la Cardio. Vamos a pedir permiso para grabarla. Si hay alguna objeción, por favor me levantan la mano, pero creo que no hay ningún problema. Hoy tengo el gusto de presentar al grupo de infectología de adultos con la doctora Alejandra Contreras Torres, quien es fellow de infectología de adultos de la Universidad del Rosario y la Cardio, quien nos va a presentar el caso, y al doctor Jairo Pérez, quien es profesor e infectólogo de la Universidad del Rosario en cardioinfantil, y quien va a coordinar esta presentación de este caso que la doctora y los doctores han titulado Adulta Joven con LES desde la adolescencia y neumonías recurrentes. Entonces, le cedo la presentación ya a nuestros invitados. Es un placer realmente tener a los adultos en esta sesión, y yo sé que va a ser muy interesante participar y escuchar a los demás. Al final haremos una parte de discusión que todos están invitados. Bienvenidos, muchas gracias, ya pueden comenzar. Muchas gracias, doctora Marta, por darnos este tiempo y este espacio y por encargarse de la coordinación de una reunión como esta que es tan útil para tantas personas cada mes. El día de hoy vamos a mostrar un ejemplo de cómo es que una enfermedad o un grupo de patologías que antiguamente no se consideraban muy frecuentes para ser atendidas por médicos de adultos, en realidad se ha visto cada vez más que sí tenemos pacientes con inmunodeficiencias primarias y, lo más interesante, con otras comorbilidades que sí vemos en un número importante de pacientes adultos y que tiene que ayudarnos a abrir el espectro de sospecha y de búsqueda de esos pacientes para poder hacer un tratamiento más integral. Para eso contamos con la doctora Alejandra Contreras, que es residente de infectología de adultos de la Universidad del Rosario y de la Fundación Cardioinfantil, que nos va a mostrar un caso clínico que fue atendido una paciente que se hospitalizó y se manejó en la entidad, y luego se hará alguna discusión acerca del tema. Todos están cordialmente invitados a sus comentarios, que inicialmente pueden dejar a través del chat, o las preguntas que quieran, y una vez se termine el caso clínico, bienvenidos todos con la discusión, con opiniones, con aportes, que trataremos de responder también con el acompañamiento de la doctora Marta Álvarez y del doctor Carlos Olmos, especialistas en infectología pediátrica y en inmunología, con quienes tenemos el gusto de manejar estos temas en conjunto. Bienvenida, Alejandra, y muchas gracias. Gracias, doctor y doctora Marta, por invitarnos. Es un gusto para nosotros, pues, desde el servicio de adultos, acompañar este tipo de actividades y, pues, tener la retroalimentación de los dos servicios. A partir de este caso nos muestra que es fundamental. Entonces, para dar inicio,
Vamos a hacer 4 preguntitas muy sencillas a través de un Kahoot. Entonces aquí este es el código del Kahoot para que por favor los asistentes lo ingresen. Lo vamos a ir, van a ir se presentando las preguntas de la actividad a lo largo de la presentación, y la idea es que el contenido de la presentación igualmente va a contribuir a responder estas preguntas. Son muy sencillas, son solamente 4, entonces invito a todos los asistentes pues a copiar el número, el PIN del juego para poder realizar la actividad. Ahí de a poquito están entrando. Entonces, mientras terminan los demás de entrar, ya vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, se trata de una paciente femenina de 26 años, natural y residente en Bogotá, ocupación ama de casa, estado civil casada, raza mestiza, y ella consulta por primera vez a la Fundación Cardioinfantil el 31 de diciembre del 2017. Su motivo de consulta es volvió la neumonía, y su enfermedad actual es un cuadro clínico de 3 días de evolución de fiebre cuantificada hasta 40 grados centígrados, tos con expectoración verdosa, hiporexia, dolor torácico en hemitórax izquierdo, tipo picada, constante, todo este cuadro asociado a desaturación. Y dentro de la historia de la paciente tenemos que ella había tenido un egreso hospitalario 7 días antes y se encontraba recibiendo meropenem en PhD. Fue hospitalizada en otra institución con diagnóstico de neumonía multilobar y una bacteriemia por Streptococcus pneumoniae, sin nosotros tener conocimiento de que hubiera tenido algún otro tipo de aislamientos para los cuales hayan considerado esta terapia de amplio espectro. A la revisión por sistemas, a nivel constitucional, refería pérdida de peso no cuantificada en el último año, ningún hallazgo diferente a lo ya mencionado a nivel cardiorrespiratorio, no tenía ningún tipo de sintomatología irritativa urinaria, ni cambios macroscópicos en la orina, y a nivel gastrointestinal manifestaba pirosis, reflujo y regurgitación, sin cambios en el hábito intestinal ni sangrado gastrointestinal. Dentro de los antecedentes patológicos, tenía un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico que se había hecho a los 10 años, una nefritis lúpica y bronquiectasias. Dentro del tratamiento inmunomodulador para el lupus, solamente recibía hidroxicloroquina 200 miligramos día y prednisolona 5 miligramos día. El resto de manejo era una intervención para el control del dolor, que ella refería a dolor crónico, relacionado con el antecedente de bronquiectasias. A los antecedentes quirúrgicos, había tenido una lobectomía del lóbulo medio a los 9 años, esto en relación a las bronquiectasias, una histerectomía por hemorragia posparto, colecistectomía y apendicectomía. Antecedentes hospitalarios, en el último año había tenido 4 estancias por neumonía. Uno de estos episodios requirió ventilación mecánica y, por supuesto, una estancia en la unidad de cuidado intensivo, sin antecedentes tóxicos, alérgicos ni traumáticos especiales. Dentro de los antecedentes familiares, la madre también tenía un diagnóstico de lupus y había antecedentes de cáncer del tío paterno y la abuela materna, como están allí referidos en la presentación. No presentaba carnet de vacunación, sin embargo, ella lo que refería es que en su infancia pues había completado todas las vacunas correspondientes al esquema de la niñez. Para ampliar un poco respecto a la historia de lupus y bronquiectasias, esta es información a la que nosotros no pudimos acceder de primera mano cuando la paciente ingresó, pero que fueron datos que se fueron revelando durante la evolución. Entonces, respecto a las bronquiectasias, sabemos que ella presentaba deterioro de la clase funcional y tos aproximadamente desde los 9 años de edad.
A partir de allí se le realizó el diagnóstico de bronquiectasias, se descartó fibrosis quística, no sabemos exactamente qué estudios se le hicieron, pero lo que refería ella es que este diagnóstico había sido descartado y por las bronquiectasias había sido llevada a la lobectomía. Nuevamente no habían muchos más datos relacionados con este antecedente, tampoco había datos de que hubiera tenido complicaciones infecciosas especiales durante la infancia, a pesar de lo que sugiere el antecedente de bronquiectasias. Respecto al lupus, a los 10 años había tenido compromiso articular, síntomas secos, caída del cabello, úlceras orales, úlceras también en las fosas nasales, pancitopenia, derrame pericárdico y pleural, nefritis lúpica que había sido confirmada con una biopsia renal, de marcadores inmunológicos, tenía historia de unos ANAS positivos con un título de 1 en 640, patrón moteado, y anti-RNP también positivo. Con todos estos hallazgos se hizo el diagnóstico de lupus. Inicialmente recibió metotrexate, azatioprina, prednisolona y manejo con antimalárico, y por 3 años recibió rituximab y mofetilmicofenolato para el tratamiento de la nefritis lúpica. Todos estos tratamientos fueron suspendidos aproximadamente en 2014, es decir, algo así como unos 5 años antes del ingreso en el que nosotros la conocemos, y había sido el tratamiento suspendido porque la paciente pues había quedado en estado de embarazo. El examen físico inicial, los signos vitales con taquicardia, taquipnea y una saturación de oxígeno de 88 a pesar de suplencia a 2 litros por minuto por cánula nasal, palidez mucocutánea generalizada, y a la auscultación respiratoria tenía estertores en ambos campos pulmonares, extremidades hipotróficas, sin edema, con llenado capilar normal, el examen abdominal normal, así como el examen neurológico, sin ningún hallazgo para resaltar. Y los paraclínicos de ingreso evidenciaban una leucocitosis con predominio neutrofílico, sin anemia ni trombocitopenia, marcadores reactantes de fase aguda elevados, positivos, unos asuados normales, una discreta hiperbilirrubinemia a expensas de la directa, sin compromiso hepatocelular, las transaminasas eran normales, una glicemia normal, unos gases arteriales que confirmaban una hipoxemia y adicionalmente una alcalemia respiratoria con hiperlactatemia y sin ningún hallazgo para resaltar en el examen de orina. La radiografía de ingreso era esta imagen que están ustedes viendo en sus pantallas, con opacidades alveolares con tendencia a la consolidación que ocupan el segmento anterior del lóbulo superior derecho y la base pulmonar izquierda, con derrame pleural en la base izquierda. Teniendo en cuenta los antecedentes de la paciente y que ya venía en un tratamiento activo para neumonía y para bacteriemia, que era de amplio espectro, se decidió tomar una tomografía, que es esta imagen. Allí podemos ver las consolidaciones y adicionalmente las bronquiectasias de las que ya conocíamos por sus antecedentes, múltiples consolidaciones que comprometían ambos pulmones en el segmento apical y posterior del lóbulo superior derecho, también el segmento superior de la base pulmonar derecha, prácticamente la totalidad de la base pulmonar izquierda, respetando el segmento lateral, opacidades alveolares difusas en el resto del parénquima pulmonar y engrosamiento difuso de las paredes bronquiales con edema y algunas áreas con árbol en gemación. Entonces, la primera pregunta para responder en el Kahoot es: ¿cuál podría ser la causa de la falla en el tratamiento? Recordemos que esta paciente entonces estaba en tratamiento con meropenem cuando ingresa a nuestra institución.
Ahí tienen ustedes las alternativas, que haya compromiso por microorganismos resistentes, por microorganismos inusuales como hongos y micobacterias, complicaciones de la neumonía como empiema, absceso pulmonar o infección metastásica o todas las anteriores. Bueno, en efecto, la mayoría de los asistentes han respondido correctamente. La respuesta es todas las anteriores. Enseguida vamos a ver cuál es el abordaje que hicimos con esta paciente. Entonces, ella durante su estancia en urgencias presenta deterioro del patrón respiratorio, necesita traslado a la unidad de cuidado intensivo para realizar apoyo respiratorio con ventilación mecánica no invasiva y se continúa el tratamiento con meropenem y se adiciona vancomicina. Se le realiza cultivos de esputo, hemocultivos y tenemos una primera positividad de los cultivos para cocobacilos gram negativos a las 16 horas, con un panel de sepsis que se realiza con el reporte de estos cultivos positivos que detecta Haemophilus influenza y con un antibiograma que nos confirma pues el patrón de resistencia usual de este tipo de microorganismos con sensibilidad a betalactámicos como ampicilina sulbactam, las cefalosporinas de tercera generación. La evolución de esta paciente es favorable, se logra egreso de UCI a las 48 horas por su buena respuesta clínica y se toman unos paraclínicos de control que evidencian mejoría de la leucocitosis y la neutrofilia, anemia que muy seguramente en el hemograma de ingreso estaba algo sesgada por hemoconcentración y deshidratación de la paciente, conteo de plaquetas normales con los reactantes de fase aguda en descenso y con normalización de la función hepática. Recordemos que tenía una pequeña hiperbilirrubinemia al ingreso, pero el control del perfil hepático es completamente normal, asimismo la función renal y el cultivo de esputo, pues no se logra aislar ningún germen, el crecimiento es de flora mixta bacteriana. Con estos reportes es valorada por primera vez por el servicio de infectología, quienes consideran ajustar la terapia a ampicilina sulbactam, se suspende la vancomicina y se suspende el meropenem. Adicionalmente, se le realiza a la paciente un estudio de cinedeglución, teniendo en cuenta los síntomas que refería y que sugerían que existía reflujo gastroesofágico y con miras a descartar que existiera broncoaspiración, que pudiera ser una de las causas que favorecieran las neumonías recurrentes en esta paciente. Sin embargo, el estudio descarta que exista broncoaspiración y adicionalmente se realiza un ecocardiograma, nuevamente tratando de descartar que haya algún factor de riesgo para que la paciente haga siembras metastásicas que favorezcan la perpetuidad de la infección. Sin embargo, un par de días después, a pesar de la buena respuesta clínica inicial, reaparece fiebre, se realiza una nueva radiografía que, como pueden ver, tiene aumento de las opacidades, especialmente en el hemitórax derecho, y con este nuevo deterioro clínico se considera ajustar el tratamiento antibiótico a cefepime. Se le realizan unos nuevos paraclínicos que no muestran empeoramiento de los marcadores inflamatorios, no hay ni leucocitosis ni neutrofilia, ni tampoco un ascenso significativo de los reactantes de fase aguda. Se le realiza un nuevo cultivo de esputo que es significativo con una recolección adecuada y lo que tenemos es aislamiento de una pseudomonas aeruginosa con patrón salvaje. Hemocultivos que también se realizan ante el deterioro de la paciente son negativos a los 7 días. Y nuevamente, teniendo en cuenta el antecedente de bronquiectasias y de lupus eritematoso sistémico, en el contexto de una paciente inmunosuprimida que no tiene la evolución clínica que uno esperaría con los aislamientos que tenemos, se le realiza una broncoscopia más un lavado broncoalveolar.
La broncoscopia, a nivel macroscópico, lo que evidencia son secreciones mucopurulentas, aunque el tracto bronquial es completamente normal. Se le realiza una biopsia transbronquial. Esta biopsia se toma de esta gran consolidación que tiene en el hemitórax derecho y que para ese momento existía una sospecha de que quizás no solamente se trataba de compromiso infeccioso piógeno, y el lavado broncoalveolar lo que nos muestra son unas tinciones para micobacterias y para hongos negativas con un citológico de predominio neutrofílico y con unas coloraciones especiales que lo único que detectan es levaduras compatibles con cándida, que en el escenario clínico de la paciente pues no se considera significativo y no se le da valor como etiología del cuadro clínico. Adicionalmente, se realiza un cultivo del lavado broncoalveolar que solamente detecta el mismo germen que ya habíamos obtenido en el cultivo de esputo, y los cultivos de micobacterias, pues si bien no lo teníamos para este momento el resultado final, pues podemos adelantar que fue negativo, así como el cultivo de hongos. Entonces, la pregunta que nos hicimos a partir de aquí fue: ¿qué es lo que está pasando con esta paciente y por qué ha tenido esa evolución clínica torpe? Entonces, hay dos cosas aquí que tener en cuenta. Primero, la neumonía que no resuelve, que es una neumonía que, a pesar de tener una terapia antimicrobiana adecuada, después de 72 horas no presenta una respuesta clínica favorable. ¿Cuáles son las causas que debemos tener en cuenta o qué factores debemos estudiar y que se pueden asociar a esta presentación clínica? Ya ustedes mismos lo identificaron en el Kahoot: que tenga microorganismos resistentes, que no tengan un adecuado cubrimiento con el antibiótico que hemos decidido utilizar, que existan microorganismos inusuales, que por supuesto no van a tener una adecuada respuesta clínica a antimicrobianos como el meropenem o como los otros que usamos en esta paciente, que existan complicaciones de la neumonía, que en este caso ya teníamos una tomografía que descartaba que tuviera abscesos o derrame pleural o empiema, y adicionalmente se realizó un ecocardiograma que descartó presencia de endocarditis. Y la última cosa que hay que tener en mente es que sean causas no infecciosas. En el caso de esta paciente, pues se tomó una biopsia transbronquial justamente pensando que pudiera haber alguna otra causa secundaria que estuviera relacionada con el deterioro radiológico y la evolución clínica de esta paciente. Sin embargo, hay otra cosa que hay que tener en cuenta y que nos lo dice los antecedentes de la paciente, y es que estuvo con varios episodios de neumonía en el último año. Aquí pues se configura un cuadro de neumonía recurrente. Y aquí, ¿cuáles son las cosas que tenemos que descartar? Pues hay varias causas, tanto respiratorias como inmunológicas, malignidad, causas cardíacas, gastrointestinales, trastornos neurológicos y trastornos misceláneos. En esta paciente ya habíamos tenido la oportunidad de descartar algunas de esas causas. Sabemos que no tiene una falla cardíaca descompensada. También se descartó reflujo gastroesofágico y broncoaspiración, pero hay dos cosas que sí pueden estar relacionadas con neumonías recurrentes: la presencia de bronquiectasias y la presencia de enfermedades del colágeno o de alteraciones inmunes, en este caso el lupus eritematoso sistémico, con una administración crónica de esteroides. Sin embargo, la siguiente pregunta que nos hicimos como grupo tratando en esta paciente es: ¿será que el antecedente de lupus, los inmunomoduladores que usa y adicionalmente el antecedente de bronquiectasias son suficientes para explicar el curso clínico que ha tenido, para explicar los episodios de neumonía previos al ingreso y la mala respuesta inicial al meropenem, que era un antibiótico que con suficiencia podía tratar los gérmenes que hemos obtenido hasta ahora? Entonces aquí hay otra de las preguntas para que ustedes contesten en el Kahoot, y es: ¿cuáles son los gérmenes e infecciones más comunes en pacientes con lupus? Aquí las alternativas son Staphylococcus aureus e infecciones respiratorias,
especies de cándida en infección urinaria, Mycobacterium tuberculosis en infección respiratoria o salmonela, compromiso por bacteriemia. Bueno, perfecto. Aquí todos los asistentes han respondido de forma correcta. Definitivamente la respuesta es la primera, que es el estafilococo aureus y el compromiso del tracto respiratorio. Entonces aquí podemos ver diferentes cohortes donde se han valorado los gérmenes e infecciones que afectan a los pacientes con lupus. El tracto respiratorio está en primer lugar, seguido por el tracto urinario, las infecciones de piel y tejido blando y las bacteriemias. Y dentro de los gérmenes, si bien puede variar dependiendo de la cohorte, en general el estafilococo, especialmente el estafilococo aureus, es el que está en el primer lugar, casi siempre seguido o compartiendo el primer lugar con la E. coli. Las micobacterias, especialmente Mycobacterium tuberculosis, es importante en este grupo de pacientes, pero no está en el primer lugar. En las diferentes cohortes aparece en tercer o cuarto puesto, y pues de allí tenemos el resto de los gérmenes que con mayor frecuencia pueden comprometer estos pacientes, que incluye también hongos y algunos virus. Esta tabla es de otros estudios de cohortes, pero aquí nos hablan específicamente de infecciones bacterianas. Entonces, en el primer lugar están las infecciones respiratorias, seguidas por las bacteriemias y la sepsis, y nuevamente el primer lugar lo ocupa en casi todas estas cohortes el estafilococo aureus, seguido por enterobacterias, casi siempre E. coli. Entonces, han contestado correctamente. Efectivamente, las infecciones del tracto respiratorio y el estafilococo aureus son el germen e infección que con mayor frecuencia afecta esta población de pacientes. Entonces, aquí hay una de las cosas llamativas con esta paciente, y es que tenemos infecciones documentadas por encapsulados, inicialmente el neumococo y luego un aislamiento de Haemophilus influenza. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los predictores de infección en lupus? Entonces, aquí tenemos dentro de las opciones actividad de la enfermedad y uso de antimaláricos, que exista compromiso hematológico y positividad del factor reumatoideo, que exista actividad de la enfermedad y uso de esteroides o uso de ciclofosfamida y uso de antimaláricos. Bueno, aquí está un poquito más reñida las respuestas, sin embargo, la mayoría sí contestaron correctamente. Algunos de los predictores más importantes de infección en pacientes con lupus son la actividad de la enfermedad y el uso de esteroides. Enseguida vamos a ver qué estudios clínicos hay al respecto. Entonces, esta tabla lo que muestra son diferentes estudios, la mayoría de ellos de cohortes y de casos y controles, todos sus estudios observacionales, donde se trata de ver cuáles son los principales predictores de infección en pacientes con lupus. Entonces, en primer lugar está la actividad de la enfermedad y el daño acumulado que tengan este tipo de pacientes, con un hazard ratio que va de 1.1 a 1.7, con pues intervalos de confianza que nos confirman que en efecto este es un factor que se asocia a infección en este tipo de pacientes. En segundo lugar, tenemos el compromiso hematológico, que ha sido valorado en general o según la línea hematológica, en este caso la trombocitopenia. Todos aumentan el riesgo de infección alrededor de 2 veces en esta población de pacientes. Adicionalmente, el uso de esteroides, tanto las dosis acumuladas como las dosis altas, que en diferentes estudios han sido definidas de diferente forma, pero en general nos hablan de más de 7.5 miligramos de prednisolona o su equivalente al día,
También el uso de pulsos de metilprednisolona son predictores de infección. El uso de ciclofosfamida no es una sorpresa que aumente hasta 6 veces el riesgo de infección. Y una de las razones por las que algunos contestaron de forma errada las preguntas, el uso de antimaláricos, específicamente la hidroxicloroquina, es un factor protector de infección. Ha sido documentado en varias de estos estudios de cohortes como un factor protector frente a las infecciones. Este es una revisión sistemática y un metaanálisis que incluye 39 estudios, 3.709 pacientes infectados con lupus versus 10.526 pacientes no infectados. Todos estos estudios valorados con la escala NOS y 71% de ellos fueron calificados con una alta calidad. Y aquí nuevamente tenemos el resultado de qué factores asociados a infección o factores de riesgo. Tenemos la trombocitopenia, creatinina elevada, anemia, compromiso renal, hipoproteinemia, uso de esteroides, consumo de C3, uso de ciclofosfamida, diagnóstico de diabetes y como un factor protector el uso de hidroxicloroquina. Entonces no se ha valorado el factor reumatoideo como un marcador asociado a infección. Tampoco la positividad de ANAS. En este estudio, la positividad de anti-DNA se asoció a un mayor riesgo de infección, pero no fue estadísticamente significativo y por eso no está aquí incluido. Sin embargo, el factor reumatoideo no se ha incluido en ninguno de estos estudios y pues es una de las razones de que sea una respuesta errada. Entonces, para valorar la actividad de la enfermedad en esta paciente y algunos de esos marcadores y ver si ella tenía algunos de estos factores de riesgo, tenemos que todos los marcadores de inmunidad eran negativos, tanto los ENAS como el perfil de SAF, los ANAS, los AMA, los ASMA, los anti-DNA y no tenía consumo de complemento. Entonces, nuevamente aquí, esta paciente se aleja un poquito de los factores de riesgo clásicos de infección asociadas a su antecedente de lupus. ¿Qué otras condiciones se asocian a infección en lupus? Esta es la siguiente pregunta aquí, la siguiente y última pregunta aquí en el Kahoot. Y las opciones son que los pacientes tengan mala adherencia al tratamiento, que existan inmunodeficiencias asociadas al lupus, que haya falta de seguimiento por reumatología o que exista historia familiar de cáncer. Bueno, la mayoría han respondido de forma correcta. Es la coexistencia de inmunodeficiencias primarias en este tipo de pacientes. Entonces tenemos que hay ciertas inmunodeficiencias que se asocian a la presencia de lupus, coexisten. La más importante de ellas es la inmunodeficiencia común variable. Es una asociación poco común que exista lupus y este tipo de inmunodeficiencia primaria. Sin embargo, debemos sospecharla en pacientes con lupus y que tengan infecciones sinopulmonares recurrentes en ausencia de actividad de la enfermedad o de tratamiento inmunosupresor. Entonces, aquí vemos viendo cuál es el camino que va tomando esta paciente, que ya aclaramos que no tiene actividad de la enfermedad y que su tratamiento inmunosupresor es una dosis baja de esteroides, que no se asocia clásicamente con aumento de riesgo, y el uso de hidroxicloroquina, que de hecho es un factor protector frente a las infecciones. También coexisten la deficiencia de inmunoglobulina A y la deficiencia de inmunoglobulina M en pacientes con lupus. La primera no se asocia de forma importante a un incremento de las infecciones. Diferentes autores han identificado diferentes prevalencias de esta deficiencia en pacientes con lupus, que va del 6 al 5% en niños y aproximadamente es del 2.6% en adultos. La deficiencia de inmunoglobulina M sí se asocia a
riesgo incrementado de infecciones. Sin embargo, estas infecciones tienden a tener una mejor respuesta al tratamiento antibiótico, antiviral o antifúngico según corresponda. Entonces, nuevamente aquí nos alejamos un poco del contexto de esta paciente. ¿Qué es la inmunodeficiencia común variable? Entonces, es la inmunodeficiencia sintomática más común en adultos. Hay otra inmunodeficiencia más prevalente en la población adulta, que es la deficiencia de inmunoglobulina A. Sin embargo, esta no tiene una asociación importante con incremento del riesgo de infecciones. Por esa razón, no se cuenta como una inmunodeficiencia sintomática y eso hace a este grupo de patologías más frecuente en los adultos. La principal característica de la inmunodeficiencia común variable es la hipogamaglobulinemia y el deterioro en la producción de inmunoglobulinas específicas. Entonces, a esta paciente se le realizó una cuantificación de inmunoglobulinas, encontrando que todas, la inmunoglobulina G, la A y la M, se encontraban por debajo del límite de detección del laboratorio. Adicionalmente, se realizó una electroforesis de proteínas que nos muestra prácticamente un aplanamiento de la zona gamma. Entonces, aquí tenemos el primer criterio y es que hay una hipogamaglobulinemia. Infecciones bacterianas recurrentes. Las más frecuentes relacionadas con el tracto respiratorio, el 94.4%, seguidas por las infecciones del tracto gastrointestinal, que corresponden al 19.3%. Lo más frecuente es la neumonía y dentro de los patógenos involucrados tenemos el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae. También a nivel sinusal de bronquitis y otitis, nuevamente encontramos en primer lugar a los encapsulados y así hay otros gérmenes asociados. Sin embargo, encontramos que esto concuerda con la presentación clínica de esta paciente. Respecto a la autoinmunidad, hay varias patologías que están asociadas a la inmunodeficiencia común variable. Las más frecuentes son las que tienen compromiso hematológico, la anemia hemolítica autoinmune, la trombocitopenia y la neutropenia autoinmune y el síndrome de Evans. Sin embargo, aquí también encontramos el lupus eritematoso sistémico en una menor proporción, pero también descrito en la literatura. Y respecto a la enfermedad pulmonar, tenemos patología obstructiva y restrictiva. Dentro de la patología obstructiva tenemos la presencia de bronquiectasias y bronquiolitis obliterante, nuevamente los mismos antecedentes que tiene esta paciente, y dentro de las patologías restrictivas, la neumonía criptogénica de organización. Aquí adjuntamos el resultado de la biopsia pulmonar transbronquial que se le hizo a esta paciente, que nos muestra que en efecto hay un patrón de injuria pulmonar aguda, muy seguramente relacionado con las neumonías recurrentes, con el compromiso infeccioso, que muestra una neumonía en organización. Esta paciente no tenía manifestaciones gastrointestinales. Aquí lo más frecuente es la enfermedad inflamatoria intestinal y la gastritis. Dentro de la enfermedad linfoproliferativa tenemos el linfoma no Hodgkin y el linfoma de Hodgkin. En las malignidades tenemos carcinomas de piel, de pulmón, y dentro de la enfermedad alérgica, en general las enfermedades relacionadas con atopia, como el asma, la rinitis y la conjuntivitis, que en esta paciente no estaban referidas. Dentro de los criterios diagnósticos para confirmar o definir qué pacientes tienen con inmunodeficiencia común variable, o más bien que cumplen ciertos criterios, son los que van a necesitar reposición de inmunoglobulinas, administración de inmunoglobulina endovenosa o subcutánea. Hay diferentes autores que han ido modificando los criterios a lo largo del tiempo. En general, la mayoría de ellos comparten varias características. La más importante es que se haya documentado la disminución de inmunoglobulinas y que exista presencia de infecciones recurrentes.
Adicionalmente, dependiendo de la escala, necesita que se realice un reto vacunal en el que se administran ciertas vacunas a los pacientes y se logra documentar que no hay una respuesta de anticuerpos secundaria a la vacunación. De todas estas escalas, que incluyen todos estos criterios que están allí enlistados, ningún estudio ha tratado de identificar cuál es el que tiene mejor rendimiento diagnóstico. Sin embargo, sí tenemos algunos documentos, algunos papers, que nos muestran que el score de Ameratunga pareciera tener una mejor sensibilidad para captar este tipo de pacientes. Aquí tenemos en estos dos papers que el score de Ameratunga identifica a mayor cantidad de pacientes que tienen hipogamaglobulinemia y algunas otras características que los hacen sujetos que puedan tener la indicación de administración de inmunoglobulina. Aquí en este otro estudio nuevamente el score de Ameratunga identifica al 88.7% de los pacientes, lo que lo hace en apariencia la más sensible de las escalas o de los criterios diagnósticos para identificar este tipo de pacientes. Respecto a la respuesta vacunal, hay diferentes vacunas que podemos utilizar para realizar la prueba y la medición posterior de anticuerpos. Está el toxoide tetánico, el toxoide diftérico, la vacuna de Haemophilus influenza y la vacuna para neumococo. Todas ellas se pueden administrar en adultos o niños y posteriormente se realiza una medición de anticuerpos y pues esperamos obtener una titulación como la que está allí descrita. Sin embargo, todas estas vacunas tienen algunas limitaciones para identificar esta respuesta de anticuerpos. La más importante de ellas es su potencial su inmunogenicidad, teniendo en cuenta que vacunas como la del toxoide tetánico es un excelente inmunógeno y esto hace que incluso en pacientes con hipogamaglobulinemia grave puede existir una respuesta normal de anticuerpos. Por otro lado, el toxoide diftérico, que es un pobre inmunógeno, puede tener respuesta alterada de anticuerpos incluso en individuos sanos. Y la vacuna de Haemophilus influenza, que es un inmunógeno sobresaliente, puede tener una respuesta de anticuerpos normal en pacientes que igual tienen hipogamaglobulinemia profunda sintomática. Algunas de las otras limitaciones son que pacientes con hipogamaglobulinemia infantil transitoria pueden igualmente tener una respuesta alterada a estas vacunas sin que esto configure una inmunodeficiencia común variable. Y por su parte, la vacuna contra el neumococo puede tener mala respuesta en pacientes asintomáticos que tengan hipogamaglobulinemia leve y adicionalmente tiene una respuesta que es diferente dependiendo del serotipo que incluya la vacuna. Entonces, diferentes vacunas pueden tener diferentes respuestas de anticuerpos que pueden sesgar la interpretación de esta prueba vacunal. En esta paciente se realizaron los estudios complementarios para descartar que no tuviera compromiso por otras enfermedades que explicaran la hipogamaglobulinemia. Se realizó una medición de linfocitos T y B sin poder lograr conseguir el inmunofenotipo completo de la línea B. Sin embargo, tenemos que tiene una linfopenia una linfopenia leve de 340, que no explicaría en primer lugar las infecciones recurrentes, una linfopenia B, específicamente de los linfocitos CD19, que incluyen la población de linfocitos B de memoria, y también un descenso de las células natural killer, que es otro hallazgo que se ha descrito en pacientes con inmunodeficiencia común variable. Se realizaron cargas virales para VIH, para citomegalovirus y Epstein-Barr virus, todas ellas indetectables. Se valoró que no existiera compromiso autoinmune de otro tipo, como tiroideo y hematológico, y se hizo una segunda cuantificación de inmunoglobulinas que reporta igualmente que son indetectables, tanto la IgG como la A y la E. Y se le realiza a la paciente una resonancia de abdomen contrastada
en busca de alteraciones secundarias y también para descartar compromiso neoplásico que se ha descrito en este tipo de pacientes y pues no se encuentra ningún hallazgo relevante en esta imagen. Entonces, con esto tenemos que, según los criterios de Ameratunga, la paciente cumple con el criterio de una hipogamaglobulinemia IgG, no tiene otras causas que expliquen su defecto inmune, tiene más de 4 años de edad, esto cumple la categoría A de estos criterios, adicionalmente tiene infecciones recurrentes, severas o inusuales, tiene pobre respuesta a los antibióticos y tiene bronquiectasias y enfermedad autoinmune, en este caso dada por el lupus. Esto hace que la paciente cumpla la categoría B de estos criterios. Adicionalmente tiene reducción concomitante de la IgA y la IgM, tiene alteración de las células B de memoria, que en este caso no se pudo cuantificar completamente el inmunofenotipo de esta línea de células, pero sí tenemos que los linfocitos CD19 estaban disminuidos. Tampoco en esta paciente hicimos una cuantificación diferencial de los subtipos de IgG, pero al tener la IgG total en niveles que no eran detectables por el laboratorio, podemos inferir que las subclases también se encontraban indetectables. Una respuesta alterada a las vacunas. En esta paciente no hicimos el reto vacunal, pero nuevamente hay autores que refieren que no hace falta hacer esta prueba con las vacunas cuando tenemos niveles indetectables de IgG. Y se demostró con marcadores de autoinmunidad que existía enfermedad autoinmune, en este caso el lupus pues tenía un diagnóstico confirmatorio tanto serológico como histológico por la nefritis lúpica. Eso hace que la paciente cumpla la categoría C de este score y que se configure una inmunodeficiencia como un variable probable y que tenga indicación de uso de inmunoglobulina a largo plazo. La terapia de este tipo de pacientes, por supuesto, pues incluye la terapia de reemplazo de inmunoglobulina a las dosis que están allí descritas, inmunizaciones, a pesar de que sabemos que estos pacientes no tienen una respuesta adecuada a las vacunas, igual las vacunas inactivadas pueden inducir algo de inmunidad celular. Estos pacientes tienen un defecto especialmente de su inmunidad humoral, entonces la inmunidad mediada por células igualmente les puede conferir algún grado de protección. En ellos están contraindicadas las vacunas con virus vivos atenuados y en general la inmunoglobulina terapéutica contiene anticuerpos neutralizantes para las principales enfermedades prevalentes en la infancia y que son para las cuales usamos las vacunas de virus vivos atenuados. Respecto a los antibióticos profilácticos, dependerá de qué tantas infecciones tienen los pacientes y de cuál es el sitio de estas infecciones. No hay ensayos clínicos que confirmen su utilidad cuando tenemos rhinosinusitis recurrente, pero los paneles de expertos sí recomiendan el uso de profilaxis y en el caso de las bronquiectasias está recomendado, esto un poco homologado con lo que se realiza en la fibrosis quística, el uso de acitromicina como antibiótico profiláctico. Respecto a qué fue primero, el huevo o la gallina, en este caso el lupus o la inmunodeficiencia como un variable. Realmente esto no está bien esclarecido aún el mecanismo fisiopatológico, pero sí sabemos que hay alteraciones del sistema inmunológico que comparten las dos enfermedades. Entre ellas están el desbalance de la activación y la inhibición del sistema de los receptores Fc, que es una de las formas de activación del sistema inmune innato a través de anticuerpos y que es crítico en el proceso de respuesta humoral. Hay además alteraciones de la lectina de unión amanosa, que nuevamente es una de las formas de activar el sistema inmune, especialmente una de las vías del complemento, y estas alteraciones se han identificado en estas dos enfermedades, tanto lupus como inmunodeficiencia como un variable, y finalmente los polimorfismos genéticos. También hay algunos alelos que se han asociado a estas dos enfermedades. Ya para terminar,
para 2022, en enero, se publicó esta revisión que recoge todos los casos de pacientes que se han publicado en los que coexiste la inmunodeficiencia común variable y el lupus. La mayoría de ellos comparten las mismas características de nuestra paciente. La mayoría son mujeres. En todas ellas o en la mayoría el diagnóstico de lupus antecedió al diagnóstico de la inmunodeficiencia común variable. Todos tenían marcadores de lupus positivos, en general los ANAS y los anti-DNA. Todas, pues por supuesto, tenían niveles disminuidos de inmunoglobulina. Se presentaron con manifestaciones infecciosas, la mayoría de tipo respiratorio, con patógenos muy variados, y la mayoría de ellos recibieron terapia de reemplazo de inmunoglobulina. Y finalmente, esta paciente pues tuvo una hospitalización prolongada, tuvo algunas otras complicaciones infecciosas durante su estancia, antes de que se lograra la consecución y administración de inmunoglobulina, con lo cual se pudo dar egreso. Y esta es el final de la presentación. Doy paso a la doctora Marta y al doctor Jairo para los comentarios adicionales. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por este caso tan interesante. El doctor Pérez está por ahí, sí. Excelente caso y yo creo que es muy importante que de pronto escuchar inicialmente algunas opiniones. Veo muchos invitados, amigos que siempre nos acompañan. Está el doctor José Luis Franco, está la doctora María Claudia Ortega, Carlos Olmos y yo, pues que quisiéramos como escuchar la opinión y el enfoque que ellos plantearían, no sé, cualquiera de los nombrados, y después le cedo al doctor Jairo la coordinación. ¿Alguno quiere comentarnos? Hola, buenas tardes. ¿Quién es, por favor? Natalia Vélez, Natalia. inmunóloga de la Misericordia. Natalia. Hola, doctora. ¿Cómo estás, Buenas Natalia? tardes. Bien, Natalia es inmunóloga de OMI. Gracias. sí, señora. Bueno, primero los felicito por hacer el diagnóstico de esta paciente. Tengo varios comentarios que hacerles. Creo que el primero es que todo niño que tenga bronquiectasias y que necesite que le quiten un pedazo de pulmón tiene que tener valoración por inmunología o por lo menos medición de inmunoglobulina, ¿cierto? La común variable, el concepto de común variable es algo que ha cambiado en los últimos años. Ahora sabemos que la común variable es como una bolsa, un talego, un costal, donde caben muchas enfermedades diferentes. Hay defectos genéticos que son muy heterogéneos y por eso siempre el diagnóstico molecular es muy importante. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es decir, uno ve un paciente que tiene autoinmunidad, tiene disregulación, tiene infecciones recurrentes, tiene mala respuesta vacunal, tiene hipogamaglobulinemia y uno dice, bueno, sindromáticamente es una común variable. Sin embargo, digamos que esta paciente tiene algunas cositas que nos puede hacer pensar que más bien es una combinada, y es que tiene linfopenia CD4, tiene linfopenia B, tiene linfopenia NK y tiene algunos gérmenes que no son totalmente clásicos de la común variable, como es al final que mostraron la Serratia o la Burcordelia. Entonces, claro, el enfoque está perfecto. El tratamiento básicamente es inmunoglobulina, profilaxis antibiótica. Yo le sugiero, igual que esta paciente tenga profilaxis con trimetoprim, y definitivamente hay que hacer un estudio genético para determinar qué es lo que está pasando con ella. La asociación de lupus e inmunodeficiencia sí está muy establecida y probablemente la causa del lupus del paciente o de esta paciente es su defecto genético de base, en donde, claro, la alteración de la inmunidad hace que no, bueno, hay varios como mecanismos fisiopatológicos, pero por ejemplo que no se aclaren los detritus, las células apoptóticas, que se presenten antígenos que normalmente están dentro de la célula
y se presenten anormalmente. Entonces, esta paciente seguramente la causa de su lupus es la inmunodeficiencia que tiene. Pues es un caso muy bonito, qué lástima que haya demorado tanto el diagnóstico, es decir, es una paciente sintomática antes de los 9 años y el diagnóstico se hizo a los 26, que es una barbaridad. Y lo otro que es muy importante es que esta paciente, ustedes mencionaron que es mamá. Entonces hay que hacer un diagnóstico genético para que podamos darle una asesoría y ver qué vamos a hacer con sus hijos, ¿cierto? Porque muchas de estas son enfermedades que son autosómicas dominantes y que tendríamos que valorar a los hijos porque las manifestaciones pueden tener un inicio variable, es decir, no todos inician temprano. Hay muchas cosas que tienen que ver en la expresión de la enfermedad, no tienen todos la misma penetrancia, entonces puede ser que los hijos vayan a debutar más adelante, por lo cual es muy importante que sean valorados por inmunología. No sé si Lina, que también está conectada, quiere agregar algo más. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lina Castaño, la otra inmunóloga de la Misericordia. De acuerdo con Nata, y es eso, o sea, la verdad es que sí llama mucho la atención que empezó tempranamente, las bronquiectasias, le quitan el pedazo de pulmón y de pronto no se le pasó a nadie por la cabeza hacerle por lo menos unas inmunoglobulinas desde que era más joven y uno sí empieza como a sufrir porque, ay, bueno, de pronto nos hubiéramos ahorrado unas neumonías, unas bronquiectasias. Pero sí, o sea, primero felicitaciones más porque yo sé que, digamos, en el paciente adulto es más desafiante pensar, digamos, en los errores innatos de la inmunidad, por esa idea que está, pues que de pronto son enfermedades más de pediatría, pero sí, o sea, me parece súper bueno que cada vez se esté generando más conciencia y que cuando tengamos coexistencia, o sea, ¿qué es eso? Los errores innatos de la inmunidad no siempre son solo susceptibilidad a infecciones, pero a veces incluso pueden debutar con autoinmunidad u otro tipo de alteraciones, por lo cual de verdad es muy importante, de verdad uno espera, digamos, principalmente en un lupus y en un lupus prendido que tenga hipergama, porque es lo que generalmente hacen por la expansión, pues porque precisamente tienen un fenómeno de pues, proliferación inmunológica, entonces solo el hecho de que tenga hipogamaglobulinemia, ya le habla a uno pues que eso, cierto, no es lo que uno espera encontrar en un lupus, entonces sí, no, súper bueno el caso, felicitaciones y sí, qué bueno que cada vez estemos tomando más conciencia de esto y creo que María Claudia tiene la mano levantada. Sí, María Claudia, tienes la palabra y... Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, estos espacios son enriquecedores para el cuerpo y para el alma. Quiero felicitar a la doctora Contreras. Realmente su presentación del caso ha sido una muy académica y didáctica presentación. A su mentor, el doctor Pérez Franco. Y simplemente me adhiero al comentario de la doctora Natalia, habría que estudiar un poquito más la depresión, así no sea una gran depresión celular, para ver si hay alguna otra cosa asociada además o si es ese espectro de las combinadas. Felicitaciones, pienso que necesitamos más personas que estén al acecho, digamos, de este tipo de enfermedades en los adultos y, por supuesto, seguir fomentando en los pediatras que busquemos y que podamos entender mejor la aproximación en estos errores innatos del sistema inmunológico. Muchas gracias por su presentación. Bueno, excelente. Yo quería hacer una anotación. Como es una niña que desde los 10 años debía tener algo para que le hubieran hecho una lobectomía y tenía las bronquiectasias, eso es una señal de alarma que no lo relaciona uno mucho en ese momento, diría yo, con el lupus, porque esperaría uno que tenga lo que es la hipergamaglobulinemia. Pero el hecho de la presencia de las bronquiectasias y la cronicidad sí puede facilitar que, por ejemplo, se colonice como los pacientes con fibrosis quística, con bacterias como la pseudomonas creo que tenía burcordelia, que digamos que es más por su condición de la alteración a nivel de las bronquiectasias que no explicarían, o sea, que explicarían su presencia y no necesariamente el defecto inmune. Entonces era como para, pues digamos, desde el punto de vista de esos gérmenes que como que no se explican.
Tampoco entiendo, digamos que el fenotipo de la citometría, que tenía una linfopenia, pero era una paciente que era desnutrida. En su peso entiendo que era bajo, porque era delgada constitucionalmente mucho, y podría estar esa linfopenia por los corticoides, por las infecciones crónicas que tenía. No sé si el doctor Jairo quiere hacer otra anotación, Carlos o el doctor Franco. Gracias, doctora. El doctor Orrego pide la palabra. Adelante. Gracias, excelente caso, ¿verdad? Felicitar el espacio, como siempre, maravilloso para que todos podamos seguir conociendo este tipo de enfermedades. Varias anotaciones, de acuerdo con el comentario que estaba haciendo ahorita la doctora Marta, porque es que la linfopenia en el espectro de esta paciente son de esas linfopenias que queda difícil evaluar, porque es una paciente que ya ha tenido inmunosupresores previamente, entonces no es el mismo abordaje de linfopenia T de una paciente que inicialmente uno toma a otra edad. La otra cosa importante es acordarnos que esos pacientes con inmunodeficiencia común variable generalmente pueden hacer en los periodos agudos linfopenias asociadas a infección. Entonces, tomar precisamente unas subpoblaciones generales de linfocitos TBNK durante el proceso infeccioso amerita que pase ese proceso y dependiendo de la carga de inmunosupresores que tenga, uno poder valorar bien los linfocitos T. Una de las cosas que puede dilucidar mejor para uno poder clasificar en el caso que no tuviéramos la posibilidad del diagnóstico genético, y recordando que solamente un 25 o un 30% de los pacientes se le puede llegar a diagnóstico genético con inmunodeficiencia con variable, es poder hacer las subpoblaciones de B. Porque yo creo que eso enmarca muy bien lo que pueda estar pasando y nos permite ver la parte de células B de memoria que nos ayuda precisamente digamos, a reconfirmar cuál es la parte funcional de la diferenciación de linfocitos B que está afectado. Eso con respecto a la linfopenia. Con respecto a lo del antibiótico que puede recibir, yo creo que es muy importante un artículo que creo que conocemos mucho, que es el artículo italiano de la profilaxis con acitromicina en pacientes con inmunodeficiencia humoral, específicamente de inmunodeficiencia común variable, en donde hemos demostrado y lo hemos utilizado también acá en Medellín con nuestros pacientes, en donde nos puede ayudar muchísimo en el manejo de bronquiectasias. Y por último, la última anotación es muy clínica, pero ha sido recurrente en la valoración que hemos tenido de los pacientes que nos han enviado a neumología. Cada vez más en la parte del proceso educativo, todo paciente con bronquiectasias nos está llegando al servicio, pero una de las cosas que uno ve es el mismo énfasis hacia la terapia respiratoria. Y se nos olvida muchísimo que podemos estar bombeando inmunoglobulina, pero los pacientes con bronquiectasias van a tener un consumo mayor de inmunoglobulinas y ya está demostrado por los mismos bronquiectasias. Entonces es muy importante sacar ese moco de los pulmones. O sea, se debe ser muy agresivo. Nosotros, con ayuda de una cartilla que ha desarrollado Teresa Español, se desarrolló una pequeña cartilla para hacer terapia respiratoria en casa y es muy importante que el paciente al menos se haga 2 o 3 veces en casa terapia respiratoria como parte de su programa y siempre desde la consulta al menos salir con la terapia básica para que ojalá este paciente empiece a comprar todos los equipos para hacerse terapia 2 o 3 veces, que hemos visto que es un factor predominante para disminuir el daño pulmonar residual que pueden tener. Muchas gracias. Jairo, yo quisiera que entráramos de pronto a plantear, Carlos está levantando la mano. Olmos. El doctor Olmos, a ver si planteamos las dificultades con la consecución juiciosa y regular del manejo con inmunoglobulina. Pero, doctor Olmos. No, Alejandra, muchas gracias. Y el doctor Pérez lo sabe de antemano que este tipo de casos nos demuestran en una forma tan dramática la necesidad que tenemos de unirnos entre todos, ¿sí? Con pediatras, internistas, neumólogos, hematoncólogos, los cirujanos, ¿sí? Eso que mencionaba Natalia y
y Marta sobre este paciente tenía un diagnóstico o se le debía haber hecho el diagnóstico a los 7 años, ¿sí? O sea que precisamente este es un ejemplo claro de la necesidad que tenemos de hacer una clínica de transición con ustedes y de que ustedes junto con el equipo digamos, de pediatras y de pediatría, conformemos una justa para que educativamente y académicamente promovamos el conocimiento de estos procesos, de estas enfermedades en todas las disciplinas, para bien de los pacientes. Y démosle paso, sí, a este punto que Marta quiere tratar, que es bien importante. Sí, que quisiera escuchar a los inmunólogos respecto a las dificultades en cuanto al manejo regular con inmunoglobulina. Jairo, ¿ves quién está ahí hablando? ¿Lina? Hola, sí. La doctora Castillo. Sí, la doctora Castañeda. Sí, la verdad es que pues ahorita pues el desabastecimiento de inmunoglobulina también pues nos tiene en una situación muy complicada porque de verdad pues la situación en el país está de manera crítica y precisamente lo que decía el doctor Olmos es también tenemos esa deficiencia de pronto en la transición a la adultez y que de pronto pues es más difícil encontrar inmunólogos que se dediquen a ver adultos cada vez, entonces es muy importante que también el índice de sospecha pues esté alto con ustedes y lo del tratamiento de inmunoglobulina sí, porque pues la dosis sustitutiva pues nos ayuda a prevenir infecciones, pero ahorita que nos estamos enfrentando al desabastecimiento vamos a encontrarnos con pacientes que se van a quedar sin tratamiento y ahí también cobra mucha relevancia lo que estaba hablando ahorita el doctor Orrego del manejo de las bronquiectasias, del manejo con solución hipertónica, la terapia respiratoria, incluso pues la profilaxis antibiótica porque vamos a llegar a un momento crítico, o sea, en este momento ya lo estamos y el desabastecimiento de inmunoglobulina no creo que sea algo que se vaya a solucionar ahorita a corto plazo, entonces hay pacientes que se van, a pesar de que todos sabemos que necesitan el tratamiento, ya se están empezando a quedar y se van a quedar sin tratamiento. Esa parte es súper importante porque sí están sufriendo mucho los pacientes porque no les están dando el medicamento porque hay desabastecimiento a nivel mundial. El doctor Olmos y el doctor Orrego. Le doy la palabra a Julio mejor. Julio. Gracias. Bueno, primero, para nosotros es muy importante desde la fundación y desde la asociación que todos los médicos que están acá tengan un conocimiento de qué es lo que está pasando con el abastecimiento de inmunoglobulinas a nivel del país. Hemos sido pues muy críticos de lo que está pasando. Básicamente, y resumiendo, hace aproximadamente unos 6, 7 años, el gobierno estableció un control de regulación de precios para medicamentos en los cuales había una variación muy grande de precios a nivel de lo que se recobraba por parte de las IPS a las EPS. Inicialmente esto estaba enfocado a los biológicos, pero posteriormente se amplió hacia las inmunoglobulinas, con lo cual se empezó a tener ese precio regulado y había un patrón o una resolución que establecía cómo se debía hacer esta regulación de precios. Sin embargo, esto se hizo en una máximo 2 oportunidades en donde se tienen unos países de referencia, se tiene en cuenta la variación del dólar y con eso se estima cuánto debe ser esa variación del precio de inmunoglobulina. ¿Por qué eso es importante? Porque en los últimos 5 años ese ajuste del precio de inmunoglobulina no se ha hecho y se ha hecho muy curiosamente con el IPC, o sea, con el índice de precios consumidor, lo cual no refleja realmente lo que está pasando a nivel mundial en inmunoglobulinas. ¿Y qué ha pasado a nivel mundial en inmunoglobulinas? Primero, han aumentado las indicaciones de inmunoglobulina en el mundo. Ha sido mucho más difícil que los volúmenes de plasma a nivel mundial de los donantes se mantengan debido a la pandemia y aún desde antes de la pandemia había una mayor demanda que lo que se estaba produciendo. Entonces, esto generó que los países que tienen mayor capacidad adquisitiva empezaran a comprar esas inmunoglobulinas, dejando a países con menor capacidad, pues obviamente sin lo que se llaman los lotes o digamos los compromisos de entrega por diferentes laboratorios. Entonces hemos visto cómo en el país de tener 13 o 14 marcas de inmunoglobulina, ahorita tenemos 4 marcas de las históricamente conocidas
Y el año pasado el INVIMA declaró por una resolución alrededor de mediados del año pasado que había desabastecimiento, con lo cual empieza a entrar como vital no disponible algunas otras marcas, especialmente inmunoglobulina intravenosa al 5%, diferentes países de Ucrania, de Cuba, de India, y estas inmunoglobulinas que están llegando tampoco están supliendo las necesidades nacionales. O sea, el problema no se está resolviendo. Entonces, para la circular de regulación de precios, la circular 3, la Asociación Colombiana, la Fundación, los pacientes, hasta la IPS, hicimos observaciones para que esto se regulara. El siguiente paso, si esto no se da, pues muy seguramente habrá que hacer una acción popular o un derecho de petición al ministerio para preguntarle por qué no está haciendo la regulación adecuada cuando esto es un medicamento que tiene unos precios fijos invariables. O sea, a diferencia de preparar un biológico, que el precio es derivado de la patente, estos medicamentos tienen unos precios fijos que son muy difíciles que bajen en el mundo y va a ser mucho más difícil la consecución. Entonces esperamos que al menos teniendo un precio competitivo, no estamos diciendo que vamos a quebrar el sistema con precios exorbitantes, pero sí que nos permitan tener esos lotes para Colombia, al menos para cubrir la demanda interna que tenemos. Entonces, obviamente, este es el panorama y nos faltará hacer mucho trabajo, pero la idea es que como médicos debemos estar enterados, no solamente diagnosticar, lamentablemente, no es solamente esa función de diagnosticar los pacientes, tratarlo de estar al lado de ellos, sino que también nos tenemos que introducir en estos problemas que lamentablemente son mucho de burocracia o de temas regulatorios, pero que sin esto los pacientes no van a tener la terapia. Gracias, doctor. La doctora Castaño. Lina, doctora Lina. ¿Tiene levantada la mano? Perdón, ya Ay, no le he yo bajado, les pero quería sí que decir ya la algo. bajo. ¿Sí? ¿Quién? Sí, nosotros, en términos prácticos, lo que estamos haciendo en el hospital mientras se logra solucionar esto es que hablamos con todos los servicios, como decía el doctor Olmos, la inmunología pues requiere como todas las especialidades y estamos tratando de optimizar al máximo el uso de inmunoglobulina. Entonces, por ejemplo, se decidió que si llega un paciente con Kawasaki, vamos a intentar primero ponerle pulsos antes de ponerle inmunoglobulina. Si llega un paciente con Guillain-Barré, primero va a pasar a plasmaféresis antes que inmunoglobulina, porque nosotros en la Misericordia hoy teníamos 3 viales de inmunoglobulina intravenosa y tenemos 2 SCID, un Wiscot, o sea, la situación es como súper dramática. Y los pacientes de inmunodeficiencia los estamos pasando en lo posible a la subcutánea y estamos haciendo un llamado a la prudencia en la dosis. Muchas veces digamos que nos excedemos o pues los pediatras nos excedemos con el uso de la inmunoglobulina. Entonces, claro, todo lo de neuroinmuno lleva de entrada una dosis de 2 gramos por kilo, que eso es una bestialidad. Si es un adolescente de 50, 60 kilos, pues es muchísima inmunoglobulina y el llamado es como a la mesura. Darle al paciente que necesita inmunoglobulina, pues el medicamento, pero en la dosis pues necesaria, en la dosis justa. Si es de suplencia, empezar con 400 miligramos por kilo cada 21 días, tratando como de optimizar el recurso en la medida de lo posible mientras pues logramos solucionar esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jairo. ¿Quiere, digamos, hacer una recapitulación y un resumen y una invitación a los adultos que me encanta que hayan realmente aceptado esta invitación a participar porque pues esto es un trabajo de equipo, esto es un trabajo que requiere que todos participemos y aprendamos cada día. Entonces, lo invito, les agradezco a todos los que han participado y si pues hay preguntas las pueden dejar en el chat y las vamos resolviendo posteriormente, se las podemos enviar, pero pues como en aras del tiempo, que ya son las 6:18, me gustaría que el doctor y la doctora Alejandra, el doctor Pérez y la doctora Alejandra, pues nos compartieran sus impresiones ya finales. Muchas gracias, doctora Marta. Gracias. Con el paso del tiempo, ya los médicos de adultos estamos como más sensibilizados en que vamos a ver pacientes con
trastornos innatos de la inmunidad, pero también hay otro tema que es necesario sensibilizar un poco más, y es que no es únicamente con presentaciones inusuales de la infección o con infección por gérmenes no usuales como vamos a ver estos pacientes, sino que también vamos a ver otras dos grandes aristas, que es la de las enfermedades autoinmunes y la de las enfermedades neoplásicas que pueden acompañar las manifestaciones de infección. Y eso es muy importante y es de las cosas más importantes que nos enseña este caso, en donde es necesario tener un cierto índice de sospecha, tratando de no dejar escapar todos estos factores que a lo largo de la historia clínica nos decían que seguramente estaba ocurriendo algo diferente o adicional a lo del lupus, en donde un examen físico a profundidad y unos exámenes de diagnóstico inicial nos pueden ayudar a encuadrar el diagnóstico para una condición, para una comorbilidad que podríamos clasificar como infrecuente, pero que es claramente manejable, y por eso tenemos que enfocarnos en hacer esos diagnósticos de la manera más oportuna posible. Y para terminar, solo quisiéramos mencionar una pregunta que deja el doctor Salinas, en donde pregunta para los doctores de inmunología, ¿cuál sería ese momento recomendable para medir los linfocitos en un paciente que ha estado en tratamiento con esteroides y los cuales ya se ha suspendido, de tal forma que sea lo más confiable y lo más útil esa medición? Y después de esta respuesta, dejaríamos a la doctora Alejandra, a quien agradecemos la presentación, para que nos dé la despedida. Muchas gracias. Creo que veo la mano levantada de Julio o el que quiera. Bueno, es una pregunta difícil porque esta paciente tiene autoinmunidad y esta paciente requiere inmunosupresión. Lo que es muy difícil en esta paciente es lograr un equilibrio en donde no la inmunosuprimas tanto que empeores la inmunodeficiencia, pero tampoco que la inmunosuprimas tampoco que las manifestaciones de autoinmunidad y de disregulación estén fuera de control. Entonces, estos son los pacientes que generan mucha lata porque básicamente es ensayo de error. Uno empieza con una inmunosupresión, diríamos nosotras, gentil, con dosis muy bajitas, y se va ajustando según las manifestaciones clínicas. Ay, perdón que llegó mi bebé y está haciendo ruido. Y uno lo va ajustando según las manifestaciones clínicas. Lo ideal sería repetir los linfocitos cuando el paciente esté mejor de peso, la infección esté resuelta, que probablemente lleve unas semanitas en la casa y esté completamente asintomática, pero yo no les recomendaría tener esta paciente sin inmunosupresión. Una opción excelente es dejarla con hidroxicloroquina y ver según las manifestaciones qué se va a hacer cuando nuevamente presente la disregulación. Una opción, si la tienen ahorita también sin inmunosupresión, es tomar las subpoblaciones B, y si tienen dudas sobre la función de los T, hacerle linfoproliferación que la hace el grupo de Medellín, y eso nos va a hablar bastante de la funcionalidad de sus linfocitos B, y definitivamente hacerle un panel genético para definir ya etiológicamente cuál es el manejo adecuado, qué medicamentos se deben ajustar, e incluso pues hay algunas mutaciones que son susceptibles de trasplante dependiendo de la condición clínica de la paciente. Esa sería como mi recomendación. Perfecto, muchas gracias. Yo veo por ahí, antes de terminar, a Carolina Rivera, creo que Carlos tiene abierto el micrófono, no sé si quiere comentar. No, Carolina Rivera, la doctora Carolina Rivera es genetista, no sé si alcanzó a entrar a tiempo, pero pues alguna recomendación o aproximación al enfoque de la parte genética para este tipo de pacientes. Pues yo estoy de acuerdo con lo que mencionó la doctora Natalia y en otras intervenciones previas. Si es necesario hacer el estudio genético, se podría realizar un panel para inmunodeficiencias para poder identificar la etiología, si la mutación es susceptible de algún tratamiento específico y claramente pues para poder realizar el asesoramiento genético a la familia. Así que es algo también muy importante. Hay que tener en cuenta que es probable que el estudio genético salga
negativo, no descarta eso el diagnóstico, simplemente puede ser que la mutación no se identifique con las técnicas con las que se realizan estos estudios genéticos, pero sí es algo importante que debemos hacer y pues ya que están cubiertos por el plan de beneficios en salud, tenemos pues acceso a ellos. Muchas gracias. Entonces, damos ya paso a la doctora Alejandra. De nuevo, felicitaciones. Excelente caso, muy bien llevado. Entonces, te escuchamos y les damos gracias a todos los participantes. Los esperamos en el próximo mes. Les estaremos enviando la invitación. Será para el 14 de marzo. Les estará llegando la invitación. Quien quiera presentar para las próximas reuniones, abril, mayo, junio, bienvenidos. Los invitaremos. Doctora Alejandra. Doctora, muchas gracias. Pues antes que nada, agradecerles a ustedes este espacio al grupo de infectopediatría. Lo han mencionado todos, casi siempre estamos muy desligados desde los adultos del diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes y cada vez con más frecuencia, si no diagnósticos de nuevo, sí los recibimos cuando pasan a su edad adulta, cuando cumplen los 18 años los tenemos a nuestro cargo. Definitivamente es fundamental toda la retroalimentación que nos han dado los doctores de inmunólogos y también desde infectopediatría. Y quizás el mensaje más grande para nuestros compañeros médicos de adultos que quizás todavía nos están acompañando en el público es sospechar la enfermedad en esta paciente. Estuvo durante toda su hospitalización e incluso en sus hospitalizaciones previas opacado el diagnóstico de una posible inmunodeficiencia por su comorbilidad, y todos pensaban inicialmente que el hecho de ser una paciente con enfermedad autoinmune y con manejo inmunomodulador era suficiente justificación para el cuadro clínico inusual, y definitivamente es algo que tenemos que sospechar en este tipo de pacientes, como lo mencionó el doctor Jairo, que se presentan con este curso clínico que no es el habitual y que hay que tener muy alto el índice de sospecha. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos el 14 de marzo. Les estaremos enviando la invitación y bueno, que sigamos unidos. Los adultos, bienvenidos para que siempre, digamos, nos acompañen, especialmente pues todos los estudiantes y residentes de pregrado, posgrado que quieran ir aprendiendo de la experiencia de todos estos grandes especialistas que nos han acompañado hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.